Habacuc capítulo 1 en el verso 2 y solamente el inciso A. Recuerden que yo les leo desde el púlpito, yo les leo o desde la pluma del pastor una versión que es la versión internacional, ¿vale? Ustedes podrán tener alguna otra versión, pero de cualquier manera la escritura en esta parte dice así: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? Lo voy a volver a leer. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? Habacuc, capítulo 1, versículo 2. Incline su rostro. Amado Dios, gracias. Bendecimos del otro lado de las cámaras a todos aquellos que nos están viendo a través del sistema Facebook o del sistema YouTube o de cualquier otra red, Señor. Bendecimos a cada quien y a cada uno, hombres, mujeres, jóvenes, niños, a la congregación Redención que hoy está aquí con nosotros. Y pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra sea una palabra que pueda edificar, llenar y bendecir nuestras vidas. Muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por bendecirnos una vez más. Amén y amén. Ahora sí, dile a que está a tu lado: no te vayas a dormir. Así es, no te vayas a dormir. Elijo reclamar o quejarme. Elijo reclamar o quejarme. Cuando nos quejamos o cuando hacemos una queja, por lo regular buscamos una respuesta sin hacer nada para que eso. Cuando nos quejamos estamos hablando como el lenguaje que hoy utilizan la mayoría de las personas, estamos siendo tóxicos. Pero cuando reclamamos, entonces hablamos de otra dirección totalmente distinta. Cuando yo me quejo, destruyo. Cuando yo reclamo, edifico. Y hoy vamos a tratar este tema. ¿Por qué? Porque nuestro amigo y hermano Habacuc, en todo lo que son los 3 capítulos de este libro, hace 3 tipos de oraciones. Y con el versículo que tú leíste conmigo, fue un versículo que inicia precisamente con una queja delante del Señor. Pero antes quiero compartirte que Habacuc estuvo por ahí del siglo 7, aproximadamente entre el 609 y el 598 antes de Cristo. Era compa de Jeremías, de Sofonías y de Nahum. Estos profetas menores que se codeaban entre ellos y que eran amigos, eran estos profetas los que fueron usados por el Señor para llevar el evangelio y para llevar la palabra del Señor. Algo muy significativo en la vida de Habacuc es que por lo menos en este libro y por lo menos en esta ocasión, a Habacuc no se le entrega una profecía para llevarla y decirla al pueblo como era muy común en los profetas, sino que Habacuc recibe una profecía por medio de una visión y tiene una charla con Dios. Y el Señor le aclara y le dice: esta profecía es una profecía para que esté escrita y para que todo mundo se dé cuenta lo que va a suceder, lo que va a pasar. Habacuc estaba viviendo en una condición muy difícil en aquel tiempo, de tal manera que las circunstancias de Habacuc pues no eran nada favorables. Había decadencia moral, había injusticia social, había violencia interna en el pueblo de Judá, de tal forma que también existía la corrupción política, la idolatría, la opresión de los pobres. Híjole, creo que acabo de describir a nuestro país, a México. Creo que acabo de describir a lo que hoy estamos muchos viviendo de alguna manera. Así que algo muy significativo era que él empieza con una oración de queja. Señor, ¿hasta cuándo voy a clamar y tú me vas a escuchar? Señor, ¿por qué si estás viendo la injusticia? ¿Por qué si estás viendo la maldad?
¿Por qué si estás viendo que tantas cosas están sucediendo con nuestra nación, por qué no haces nada para remediar la situación? Tiene esta oración el profeta Nahum, Habacuc, y empieza una charla con Dios y el Señor le responde. Y el Señor le dice lo que iba a hacer. Y una de las cosas significativas que a mí me causaron grande asombro era lo siguiente, porque había oprobio, porque había, se habían adueñado de la nación los hombres malos, había injusticia, había rapiña, había corrupción política, habían incluso tomado los gobiernos, los reyes, y los estaban haciendo como ellos querían, y estaban viviendo una situación completamente fuera de sí. Y el Señor le dice: yo estoy en el asunto, estoy levantando a los babilónicos para que vengan con toda su fuerza y acaben con lo que está pasando en mi nación. Él estaba trabajando y estaba levantando una nación más poderosa, una nación más fuerte, una nación más guerrera, y que iba a terminar con todo ello. Pero aún con ellos, dice la Biblia, les dice Dios que le responde: aún a los que estoy levantando, que también son sanguinarios, que también son malos, que también son rapiña, que también son corrupción, aún a ellos también voy a acabar, voy a terminar con ellos. Esta era la primera oración y se asoma en el primer capítulo de Nahum. En el segundo capítulo nuevamente vuelve a hablar Nahum, Habacuc, vuelve a hablar Habacuc con Dios, y entonces ya entra en otra sintonía. En el segundo capítulo Habacuc ya entra en un reclamo. Y este reclamo se convierte en algo todavía mucho más poderoso, porque empieza a ver y empieza a tener una relación del cómo Dios es soberano, poderoso, majestuoso, grande, fuerte, temible, misericordioso, maravilloso, y empieza a ver una relación y una conversación. Y ya en el capítulo 3, entonces empieza con un reconocimiento del poder y de la magnitud poderosa del poder de Jesucristo y el poder de Dios sobre la vida de las naciones y sobre la vida de la gente. Habacuc estaba luchando entonces con algo muy significativo y tenía un dilema. ¿Por qué Dios permitía tanta injusticia? ¿Por qué callaba ante el mal que estaba viviendo? Habacuc, hermanos, tiene un significado muy interesante. Se llama, su significado es abrazo, o el que abraza. Ahí la razón por la que él estaba tan preocupado y tan, de alguna manera, poniéndose en la brecha a favor de su nación, a favor de su pueblo, porque estaban viviendo una situación verdaderamente complicada. Fue un hombre muy sincero delante de Dios, fue tan sincero que él se atrevió a entrar en una actitud sin miedo para expresar lo que estaba viviendo en su momento, sin miedo, como dijéramos aquí, muy común en México, sin pelos en la boca, directo, como va hablándole a Dios lo que estaba viviendo su nación. Vivió en medio precisamente de una generación incrédula y una generación corrupta. Ahí se encontraba Nahum viviendo esta situación, pero él buscaba a Dios siempre en oración. Su vida reflejó definitivamente el paso de la queja, o la transición de la queja, de la confusión a la confianza y a la adoración, que fue algo que asomó el corazón de Dios de una manera poderosa. Así que la vida que enfrentamos todos los días, cada uno de nosotros, momentos de dolor, ¿verdad? Momentos de angustia, de injusticias, de incertidumbres. Nosotros en medio de todo ello podemos entonces elegir. Si nosotros pudiéramos tener una lista de qué nos vamos a quejar con Dios, tendríamos una lista muy grande, porque nosotros tenemos una condicionante humana.
nosotros tenemos una mentalidad humana, terrena, terrestre. Estamos aquí en la tierra. Esto significa que nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo lo que pensamos, decimos, hacemos, miramos, sentimos, tocamos, es totalmente terreno, totalmente humano. Estamos muy lejos de estar dentro de la santidad de Dios. Aunque la Biblia dice sed santo porque Jehová es santo, es totalmente distinta la santidad a la espiritualidad. Totalmente distinta. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de separación voluntaria. Por ello, el primer título que tuvimos hace tres semanas o 2 semanas, ¿elijo a Dios o elijo al mundo? Porque nosotros tenemos esa capacidad de elegir y no tiene nada que ver con la espiritualidad. ¿Por qué? Porque aquí adentro con nosotros, los hijos del Señor, hay gente espiritual, pero también hay gente que no lo es. Y allá afuera también hay gente espiritual y hay gente que no lo es. Pero voluntariamente, ¿qué decido hacer? Una u otra cosa. La elección es lo que cuenta, porque recuerden ustedes que hay 3 líneas en el tema de las consecuencias en la vida. Para que yo pueda tomar una decisión, primero tuvo que haber una intención. Y esa intención, ¿en dónde se generó? En nuestra mente. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué es lo que hacia dónde me voy a dirigir? Ya estoy diseñando, ya estoy pensando. Después viene el segundo asterisco, que es ¿qué elijo? Cuando Dios le pone a Israel y le dice, yo te pongo, o yo pongo delante de ti a los cielos y la tierra como testigos, y pongo delante de ti la vida, y pongo delante de ti también la muerte, y el Señor le aconseja y le dice, escoge la vida para que vivas tú y toda tu generación. ¿Cuántas generaciones de bendición? ¿Cuántas generaciones de bendición? Son 1000 generaciones, dígale que está a su lado, 1000 generaciones. La bendición es hasta 1000 generaciones para los que le buscan. ¿Se da cuenta? Van a ser bendecidos tus hijos, van a ser bendecidos tus nietos, van a ser bendecidos tus bisnietos, van a ser bendecidos tus tataranietos, y de ahí ya ni le seguimos qué nombres traen. Pero van a ser 1000 generaciones. Pero si decides por la muerte, se termina la descendencia, se termina todo, y hasta ahí llegó tu apellido, porque no eres ya nada delante de Dios. Y ahí habla del poder ¿de qué? De la elección, de la elección. Pero después viene el último punto, que es el más crucial, la decisión. Recuerda que la decisión es un adjetivo. La decisión es una actividad, es una acción. Ya cuando decido hacer las cosas es porque ya las hice y ya no hay vuelta para atrás. Ya no hay vuelta para atrás. Y es entonces ahí que vamos a recibir las consecuencias de la decisión que hayamos tomado. Pero antes de la decisión, recuerda, un paso antes de la decisión está la elección. Y un paso antes de un paso antes de la decisión está la elección. Y un paso antes de la elección está la intención. ¿Cuál es tu intención? Quiero compartirte algo. Hoy podemos elegir nosotros. Hoy podemos inclinarnos hacia una u otra cosa, pero para ello tenemos que entender lo que lo que Habacuc estaba tratando de ofrecernos en este pasaje tan poético, con un lenguaje poético y también con un lenguaje literal. Y esta analogía nos permite pensar que Nahum estaba entendiendo que quejarse no era la mejor forma de dirigirse delante del Señor, que si tenía que hacer algo tendría que reclamar, y cuando reclamamos es porque hay derechos, y cuando reclamamos es porque hay responsabilidades, y cuando reclamamos es porque hay acciones que hemos tomado o que se van a tomar. Pero cuando empezamos a quejarnos, ¿sabes qué? Queremos resultados sin participar. Queremos resultados sin haber puesto de nuestra parte. Queremos que la gracia se manifieste sin que haya con anterioridad algo que nosotros hayamos entregado al Señor. Él solamente nos pide una cosa para que funcione una relación, y eso que nos pide es: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Es lo único que nos pide. Y cuando hacemos esto, cuando elegimos mirar a Dios, cuando elegimos seguir a Dios, Dios se manifiesta y Dios obra en consecuencia. Cuando
decide Habacuc quejarse, el poderoso Dios de Israel decide declararse en visión y le dice: está bien, quéjate todo lo que quieras, pero tú no sabes lo que yo estoy haciendo, pero tú no te imaginas lo que está pasando. Estoy levantando a los babilonios, a los caldeos, los estoy levantando, porque para poder quitar el oprobio de esta nación, para poder quitar el oprobio de esta nación, para poder librarlos a ustedes de lo que les está pasando, se necesita una persona, se necesita un estado o un país o personas más poderosas que estas, más fuertes que estas. Su intención cuando ellos lleguen no va a ser la intención de negociar, sino va a ser la intención de fulminar, de acabar, de aniquilar. A eso vendrán y terminarán con el oprobio. Y luego a ellos, a los que yo mismo estoy levantando, también traeré juicio sobre ellos, porque yo, Jehová, soy justo. Y ahí es en donde se manifiesta una frase que todos conocemos, como dice: porque el justo por la fe vivirá. Y en medio de las circunstancias, y en medio de las situaciones, y en medio de las cosas, si nosotros decidimos solamente quejarnos todos los días, si nosotros decidimos solamente quejarnos de lo que Dios está haciendo, tenemos muchas cosas en nuestra mente. Te has puesto a analizar, te has puesto a reflexionar, que de repente te quedas hipnotizado cuando estás por ahí pensando: ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si yo me levanto temprano y trabajo, si yo amo a mi esposa y mira lo que está pasando en esta relación, si yo me estoy, incluso hasta llegamos a creer que nos estamos portando tan bien como por qué nos está pasando lo que nos está pasando, y nos ponemos en un estado en el que Dios no tiene por qué hacer lo que está haciendo conmigo, no tiene por qué pasar lo que está pasando conmigo. Estamos viviendo en una generación semejante. Tú vas al municipio o tú vas con el gobierno y quieres hacer bien las cosas, ¿y con qué te encuentras? Con corrupción. Vas a la escuela y quieres estudiar bien, ¿y con qué te encuentras? Con corrupción. Vas en la calle, no le haces mal a nadie, eres buena persona, saludas a la gente, saludas al perro, y te asaltan. ¿Y con qué te encuentras? Con asaltos, te encuentras con situaciones, y empiezan a surgir preguntas, y empiezan a surgir cuestionamientos. ¿Por qué, Señor? Si yo me porto bien, ¿por qué, Señor, si me levanto temprano? Es más, te levantaste con la mejor actitud y todo te salió mal ese día. Y cuando te levantas con el pie izquierdo, que yo siempre lo hago porque soy zurdo, cuando te levantas con el pie izquierdo, todo te sale bien, y tú mismo empiezas a cuestionarte. Recuerda que el cuestionamiento tiene dos direcciones. La primera dirección del cuestionamiento es cuando la pregunta solamente exige una respuesta, pero también hay otra cuando la pregunta exige explicación. Exige explicación. Así que, ¿qué elevo adelante del Señor? ¿Elevo una queja o elevo un reclamo? Es importante que nosotros en esta mañana podamos entender que cuando nosotros nos quejamos, nuestra queja se convierte en estéril o se convierte en amargura. Mientras más nos quejamos, más nos amargamos. Mientras más nos quejamos, más las cosas están sucediendo. Y no estoy hablando de quejarte con el esposo, con la esposa, con la vida. Estamos hablando de quejarnos con el que dirige nuestras vidas. Esa relación que debemos tener con Dios todos los días, porque ya no se debe tratar de una relación religiosa, sino se debe tratar de una relación de transformación. Cuando tú te acercas a una persona para lo que sea, ejemplo, si tú te citaste con alguien que le vas a vender un carro, ¿cuál es tu mentalidad? Venderle el carro. Y si tú después de esa reunión no vendiste el carro, entonces falló tu relación. ¿Estás aquí conmigo? Porque toda la relación tiene un propósito. Así que si todos los días nos acercamos a Dios, y si todos los días tenemos una relación con Dios, pero hay algo que está fallando, pero algo que no está funcionando,
Y en lugar de entender cómo lo vamos a resolver, empezamos a reclamarle a Dios: Señor, pues si yo me levanto todos los días en la mañana y oro contigo, ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué no funcionan las cosas? ¿Por qué estamos viviendo en un sistema tan... De verdad que cuando yo estaba leyendo este libro de Habacuc, que por supuesto trae cosas muy interesantes, me estaba imaginando a mi Ecatepec lindo, y me estaba imaginando a mi ciudad, a mi México, y me estaba imaginando a mi país, me estaba imaginando a mi mundo. Señor, así estoy, así estamos. ¿Y qué hacemos nosotros delante de ti cuando nos acercamos? Tenemos que elevar un reclamo entonces de fe, y ese reclamo de fe entonces nos conecta con Dios, porque cuando le reclamamos a Dios en fe, entonces nosotros logramos entender por qué están pasando las cosas y para qué están pasando las cosas. A Habacuc se le dijo: yo estoy poniendo cartas en el asunto. Y no quiero que vayas y se los digas, quiero que lo escribas, para que todo el mundo se entere y para que todo el mundo sepa que la mano poderosa de Jehová va a actuar en su momento. ¿Se recuerdan que nosotros vivimos ahorita en el tiempo Cronos? Aquí está nuestro tiempo Cronos. Ya se pasó el hermano Mario: no, todavía le faltan 5 minutos. ¿Ese es el tiempo qué? Cronos. El pastor Javier se va a tardar ¿cuántos minutos hoy? ¿Es el tiempo qué? Cronos. Pero los tiempos de Dios es el tiempo Kairos. O sea, ¿cuándo te vas a tardar, Señor? ¿Cuánto tiempo más para que respondas? Y el Señor: espérate, no es a tu tiempo, y no es cuando tú quieres, tampoco es como tú lo quieres, es como yo lo voy a hacer, porque cuando yo lo hago va a pasar bien, va a suceder bien. ¿Está aquí conmigo? Cuando queremos pedir incluso justicia, cuando queremos pedir justicia, ojalá le corten el cuello a ese vato. Esa es la justicia de nosotros. Y luego yo les pregunto: bueno, ¿quieres justicia que te satisfaga a ti, o quieres justicia que es la que viene de Dios? Porque cuando queremos una justicia que nos satisfaga a nosotros, no, pues que le corten una pierna para que se le quite. O como en la antigüedad, ¿cómo era la antigüedad? Ojo por ojo. Me volaste un burro la semana pasada, pues yo te vuelo el otro, échalo. Me sacaste un ojo, ven, yo te voy a sacar el otro. Ojo por ojo. Esa era la ley y esa era la forma de venganza, y eso era lo que satisfacía a los seres humanos. Pero para la justicia de Dios es una justicia totalmente diferente. Dice: yo pagaré, dice el Señor. ¿A qué nos está llevando Habacuc en esta analogía tan preciosa? Habacuc nos muestra que es válido expresar de alguna manera el dolor, y es válido para todos. Es válido expresar, pero sin embargo nos desafía a elegir cómo y a quién dirigir nuestras palabras, y de qué manera vamos a dirigir nuestras palabras delante del Señor. Rápidamente, 3 cosas muy sencillas. Primero, yo puedo elegir la queja humana quedándome atrapado en el dolor, y por muchos años, por muchos años, gente que ha arrastrado el dolor, sí, la muerte de un ser querido, la muerte de un familiar, el fracaso de un trabajo, el robo, el asalto, la violación, situaciones que han sucedido en la vida de cada uno de nosotros. Yo elijo quejarme y quedar atrapado en el dolor. Yo puedo elegir esto. ¿Qué veo a mi alrededor? ¿Qué ves tú a tu alrededor? ¿Violencia? ¿Injusticias? ¿Corrupción? Etcétera, y etcétera, etcétera. Vivimos todo el tiempo. Sin embargo, la queja es emocional, porque esta queja es de alguna manera repetitiva y no busca solución. Siempre que nos vamos a quejar, no buscamos solución en la queja. Israel se quejaba en el desierto, pero no buscaba ser transformado. Así que cuando nosotros estamos buscando una solución por medio de la queja, entonces lo único que va a suceder es que nos vamos a quedar ahí atorados. Ahí nos vamos a quedar, y por un ratito se nos va a olvidar, y después volvemos a entrar en ese cuadro de dolor, de angustia, de situaciones, de adversidad, porque solo nos estamos quejando.
Así que cuando solo nos quejamos, nos paralizamos y nos alejamos cada vez más de la fe. Recuerden que este camino es camino de fe. Este no es un camino de comunidad, asociación civil y sus agregados. Esto no es un camino de religión. Esto no es un nombre solamente de una iglesia. Esto no es un nombre solamente de un corte doctrinal. Esto es un camino de transformación. Persona que tenga una relación con Dios y no tiene una transformación en su vida, es la persona que se ha paralizado porque ha vivido toda la vida quejándose de todo. Porque incluso hay muchas personas que han venido al camino por eso, porque se han quejado delante de Dios y viven con ello todo el tiempo. La separación de un ser querido, las situaciones complicadas y difíciles nos han paralizado y no nos han dejado crecer y no nos han dejado desarrollarnos. Recuerda, hoy podemos elegir qué hacer, porque la elección nos lleva a dar pasos hacia adelante o también nos lleva a dar pasos hacia atrás. Y algo muy importante es que no importa si damos un pasito hacia adelante, pero que siempre sea hacia adelante. De verdad, no importa. No ambicionemos más. Tampoco se trata de ser conformistas, pero no ambicionemos más. Da el paso. Aquellos que eran 5 minutos diarios, ore 6. Ya di un paso hacia adelante. ¿Está aquí conmigo? Aquellos que van a la iglesia una vez a la semana, vayan 2. Ya dieron un pasito. O aquellos que solamente asisten a eventos especiales en la iglesia, pues vayan también a los cultos tradicionales y normales. Ya están dando pasitos. Aquellos que dan un abrazo, den 2. Ya estamos avanzando, ¿sí? Hoy, ¿cómo saludó a su familia en las mañanas? Con ese greñero con el que nos paramos, que a veces ni nos queremos ver. Ay, no me veas, déjame ir al baño primero para arreglarme. ¿Cómo saludaste a tu esposa? ¿Cómo la viste hoy? ¿Cómo saludaste a tu esposo? ¿Cómo lo viste hoy? ¿Cómo saludaste al pueblo de Dios? ¿Cómo te levantaste cuando saliste? Todo cuenta, dar pasos hacia adelante. La vida no es de quejarse delante del Señor, sino, y si en algo no estás de acuerdo, y si algo te está causando dolor, ¿puedes reclamarle? Sí, Señor, pero el reclamo ofrece edificación. El reclamo ofrece reconocimiento. ¿Cómo es que Él está actuando? En la Biblia vamos a encontrar muchos hombres del Señor que doblaban sus rodillas en medio de cenizas y en medio de silicio, y ayunaban y oraban y le reclamaban a Dios tantas cosas, y Dios les respondía en su agonía y en su situación. El mismo Jesús en el Getsemaní habló con él y le reclamó tantas cosas. Incluso hizo una exclamación de reclamación en la cruz, y lo habló en dos idiomas. ¿Sí o no? Luego se ponen así con los ojos de interrogación. ¿De qué se está refiriendo el pastor? Elí, lama sabactani. Dios mío, Dios mío. Ahí no era queja, ahí era un reclamo. Tenemos que aprender la diferencia. Si nos quejamos, nos quedamos atorados, pero si reclamamos, avanzamos, porque entendemos lo que teníamos. Fíjate, en el capítulo 1, Habacuc se queja. Ay, Señor, tú, de verdad que ya nada más, porque no se vale interpretar tanto. Pero sí, lean ustedes el capítulo 1 y ahí viene. ¿Quieren oír un cachitito? ¿Quieren leer un cachitito nada más? Y ese cachitito es importante porque pues resulta que en este cachitito, que es el capítulo 1, en el primer versículo que nosotros abrimos, le dice el Señor: esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. Y luego le dice la primer queja de Habacuc. ¿Y hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento
Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Queja, queja, queja y queja. Pero ya en el capítulo 2, ya no es queja. Ya en el capítulo 2 ya es un lenguaje diferente y ya es un reclamo. Y ya entra en la visión que Dios le está dando. Segundo aspecto, o puedes elegir el reclamo de la fe. Y este reclamo de la fe es hablar con propósito. Fíjese bien, cuando nos quejamos queremos solución. Cuando reclamamos oramos con propósito. Hay un propósito en mi oración. Vengo ante ti, mi Señor, de rodillas, y vengo a decirte lo que está pasando. Y vengo a decirte lo que estoy viviendo. Y vengo a decirte que ya sé por qué están pasando muchas cosas. Y vengo a reconocer que por mi culpa, por mi grande culpa, Señor, están pasando las cosas que están pasando. Pero estoy dispuesto a escuchar tu voz. Estoy dispuesto a obedecer tu voz. Y estoy dispuesto a ser parte del cambio. Y estoy dispuesto a caminar en la visión que tú me quieras dar. ¿Notan ustedes? Y eso empieza a cambiar no solamente el ambiente, sino desde tu cerebro empiezan a cambiar las cosas. Y empezamos a cambiarle el orden a la vida. Si de repente te levantas y ya debería de haber estado el desayuno en la cama, o ya debería de estar el desayuno en la mesa, ahí puedes reclamar o puedes quejarte. No, ninguna de las dos, dice Gemita, que se aguanten. ¿Por qué no está el desayuno, amada esposa? ¿No? ¿Quieres que te ayude en algo? ¿Te hizo falta el huevito, las tortillitas? ¿Hago una salsita? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero de repente, si nos empezamos a quejar, no, siempre es lo mismo contigo, ¿para qué me casé? Mejor ni me hubiera casado. Bien me lo dijo mi mamá que contigo no me iba a ir bien. Ahí están las quejas. ¿Notan ustedes que es una queja y que es un reclamo? ¿Sí o no? ¿Estamos entendiendo en esta mañana hacia dónde nos quiere llevar Habacuc? ¿Tenemos derecho a decirle a Dios lo que estamos viviendo? ¿Tenemos derecho a decirle a Dios el dolor que estamos pasando? Señor, quiero que sepas que cada vez que salgo con miedo porque no me quiero subir al pecero, siento que me van a asaltar. Señor, quiero que sepas que voy a hacer un trámite y ya sé con qué me voy a encontrar. Señor, ayúdame. Necesitamos entender que Dios está en medio de lo que está pasando en nuestras vidas y que Él está por delante y Él está delante de nosotros. Pero lo que Él quiere que cambiemos es la sintonía en la que miremos la vida, la sintonía en cómo amamos al prójimo, la sintonía en cómo respondemos. Por ejemplo, la Biblia dice, la blanda respuesta, pero la respuesta áspera hace subir el furor. ¿Notan ustedes cómo tenemos que presentarnos en la vida? ¿Cómo tenemos que enfrentar? Así que hoy cada uno de nosotros podemos elegir pasar de quejarnos a reclamar con fe y con propósito. El reclamo, el que nosotros nos reclamemos no significa rebeldía, sino de alguna manera es una apelación a la justicia de Dios. Ahí no apelamos a mi justicia, ahí apelamos a la justicia de Dios. Cuando apelas a tu justicia dices, yo me porto bien, soy buena persona, no hago mal, no le hago mal a nadie. Eso es apelar a lo que tú crees que para ti es justo. ¿Está aquí conmigo? Pero Señor, tú eres el Dios de la justicia, tú sabes y has visto mis acciones, y tú conoces mi caminar y conoces mi andar, conoces mi sentar, conoces mis pensamientos. Ordena mi vida y estoy delante de tu presencia presentándote lo que estoy viviendo. ¿Sabes qué estamos haciendo? Dígale a que está a su lado, sobreviviendo. Estamos sobreviviendo a una generación de maldición, porque en eso estamos. Estamos en una generación de maldición. Estamos en una generación que está estropeando la vida de la sociedad, que nos encontramos en cada acción, en cada caminar, con situaciones que de alguna manera hacen que nuestra vida
no camine de acuerdo a la voluntad del Señor. Dios no nos da de alguna manera a reprender por esto. Dios no nos va a reprender por esto. Al contrario, va a responder a lo que estamos viviendo. Y por último, el número 3 es: ¿qué puedo elegir hoy? ¿Me sigo quejando? ¿O reclamo con propósito? ¿O reclamo en fe? Cada uno de nosotros tiene la capacidad de elegir quejarse o reclamar. Y es de verdad una decisión. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho: es que no se puede? Todos los neurocientíficos, los que se dedican a trabajar y a hablar y a estudiar a esa masa gris llamada cerebro, llegan a la conclusión de que el cerebro no es capaz de tomar o de identificar lo negativo o lo positivo. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a lo que yo diseñe y elija desde mi mente, eso es lo que va a hacer la acción en mi vida. Si yo siempre pienso en positivo, entonces me voy a encaminar a las cosas positivas. Eso se llama caminar en identidad y caminar en integridad. Hacer las cosas correctas aun cuando nadie te está viendo. Tú estás decidiendo hacer lo correcto y eliges ver las cosas diferente. ¿Cómo eliges ante que alguien te reclame algo? ¿Cómo eliges responderle? Cuando alguien te está asaltando, ¿cómo eliges responderle? Cuando tu esposo te está hablando mal, ¿cómo eliges responderle? Cuando tu esposa se está portando mal, ¿cómo eliges responderle? Cuando el trabajo no está llegando, ¿cómo eliges responder ante esa eventualidad? Cuando las cosas no están sucediendo, ¿cómo eliges responder? Nosotros tenemos el poder de la elección. Así que en adelante, cuando usted se enoje, no diga: me hicieron enojar. Mejor di: me enojé. Porque eso de que me hicieron enojar, habría que ponerlo en tela de juicio, porque tú decidiste enojarte. Pero si se te ve la cara bien roja de jitomate y los ojos más grandotes que cuando normal, pero ¿cómo te respondí? ¿Cómo te respondí? ¿Amablemente o con el furor de mi ira? ¿Está aquí conmigo? Porque hay sentimientos, porque hay emociones, porque se mueve aquí algo, pero ¿cómo elijo responder? ¿Cómo elijo enfrentar las diferentes circunstancias? ¿Cómo quiero que me vaya esta semana? Yo te voy a decir una cosa: tuvimos una experiencia, por decirlo, maravillosa el día de ayer. Una experiencia maravillosa. Y quienes de alguna manera ocuparon el cansancio para quejarse, para decir: ay, 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 y no lo ocuparon para ser bendecidos, ¿sí? Es lo que eligieron para sí mismos. Es lo que eligieron en su vida. ¿Cómo se gozaron en medio de la tormenta y del aguacero y de la llovizna y de las, ¿cómo se llaman las bolitas que cayeron? Granizo. ¿Cómo eligieron recibir ahí el agua? Una vez salí, me pasó algo muy curioso, salí por las tortillas en la motocicleta y empezó el chipi chipi, como así decimos: sí alcanzo, y ándele, que me voy, y en el camino que se viene, pero fuertísimo, y ahí vengo yo cantando y alabando al Señor, cayéndome las gotas en el casco, y sintiendo cómo iba cayendo el agua fría por la espalda, por los brazos, y yo acelerándola. Y llego a las tortillas, y ¿qué creen? Digan, ¿qué? Dejó de llover. Llegué empapadísimo, goteando. Deme 1 kilo. Yo elijo cómo haber recibido esa lluvia y cómo no la recibo, porque todo es cuestión de cómo yo elijo dirigirme a Dios, porque esta es una relación de ti y solamente de ti con Dios, no hay más. Hay gente intermedia, sí, hay algo intermedio, sí, pero tú te diriges precisamente a Dios. Cada uno de nosotros elegimos reclamarle a Dios o quejarnos delante de Dios. Cuando me quejo, me quedo estancado, me paralizo,
pero cuando reclamo con propósito, entonces hay un resultado de parte de Dios. Y si hubo un resultado con Habacuc, por supuesto que sí lo hubo. Y al final, ahorita van a ver cómo terminó esta charla de Habacuc con el Señor. Una cosa muy poderosa que muy pocos utilizamos, y es agradecer por nada. Agradecer, dígale al que está a su lado, por nada. Es más, hasta a veces sarcásticamente así decimos a alguien, ¿verdad? Gracias por nada. O sea, no me hiciste nada, no me ayudaste, gracias. Siempre agradecemos cuando alguien te hace un favor. ¿Estás aquí conmigo, sí o no? Pero ¿cuándo le agradecemos? Por nada. Porque no surge eso de aquí. Porque nuestro consciente no está preparado para agradecer a alguien que no hizo nada por nosotros. Y si esto lo ponemos en el plano de la relación de Habacuc con Dios, Habacuc se lo dijo claro al Señor: no hay animales en el corral, no hay fruto en la vid, no hay agua, no hay nada, pero con todo yo te alabaré. O sea, ¿cuándo podemos nosotros levantarnos y decirle: Señor, tengo 3 meses sin trabajar, gracias? Nada más no le digas por nada, porque ya es queja. Gracias, Señor, porque yo sé que estoy en tu plan y yo sé que estoy en tu propósito. Me quedo en la queja. Si yo decido quedarme en la queja, mirando todo lo malo, lo que pasa en la vida, me hundiré más en ella y no lograré avanzar ni siquiera una libra. No llegaré a avanzar en absolutamente nada. Termino con lo siguiente. Reclamar a Dios es bueno en oración porque confiamos en Él para escuchar y actuar. Dígale al que está a tu lado: Él te va a hablar. De verdad, hermano, cuando tú llegas y le dices: mira, Señor, o sea, con las lágrimas en los ojos, ve mi situación. Ya por no decir: soy un mendigo, soy un mendigo. Mírame, Señor, porque ni siquiera los que me aman se compadecen de mí. O mira, Señor, esta situación. Debes saber esta mañana que Él está trabajando y que, sabes, podría estar utilizando a gente que ni siquiera es su pueblo para que tú seas bendecido. Él está trabajando en tu dolor, pero Él no está esperando de ti una queja. Él está esperando de ti un reclamo con derecho y con propósito y con fe. Aquí estoy, Señor. No tengo chamba y debes saber que no tengo trabajo. Señor, estoy enfermo y debes saber que estoy enfermo. Señor, estoy en una situación complicada que nada más eres el único que puedes hacerlo, y nada más tú, Señor. Aquí estoy delante de tu presencia. ¿Puedo elegir reclamar con fe? Porque reclamar con fe es elegir avanzar en la esperanza. ¿Recuerdan ustedes que en uno de los mensajes que se hablaba acerca de Romanos, y se hablaba acerca de aún tener fe en donde ya no había ninguna esperanza? ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a Abraham: Abraham, vas a tener un hijo, Abraham? Y el Señor se lo dice para que se ponga contento, se ponga a danzar. Y en cambio le reclama, porque no se quejó, le reclama: Señor, a mis 100 años ya estoy muerto. Y luego mi vieja, Señor, que está igual o peor que yo. ¿Cómo crees que en estos 2 huesitos va a haber un hijo? Porque donde hay muerte, en Cristo hay vida. Porque donde no hay esperanza, en Cristo hay esperanza. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero todo depende de cómo nosotros nos acerquemos a Dios. Porque nadie de los que están a tu lado, ni siquiera el propio pastor, a quien de alguna manera creen como esa persona que te va a aconsejar, que te va a guiar, que te va a cuidar, que va a orar por ti, ni siquiera él tiene la capacidad de ayudar a tu desgracia, porque el único que tiene la capacidad para bendecir y para sacar adelante tu vida es Jehová
de los ejércitos, quien está trabajando en tu asunto. Dígale que está a su lado, Dios está trabajando en tu asunto. Así es. Pregunta del año: ¿estaré atrapado en mis quejas sin propósito? Segunda pregunta: ¿en mi hogar la queja predomina o la he convertido en una oración de fe? Señor, aquí está este hombre cabeza dura, o te lo llevas o te lo mando. Qué bonita oración, ¿verdad? Qué bonita oración, en lugar de orar por él o por ella o por los hijos. ¿Para qué me casé? Ay, los hijos. Y luego estas generaciones que de verdad que ya ni me quiero juntar con ellas, porque me desvían. Yo por eso les digo, yo por eso no me caso. Siempre les ando diciendo así de cotorreo, porque los veo y digo, ay Señor, si supieran lo que es canela pura, lo que significa realmente, pero de verdad que a veces vivimos más quejándonos. Tenemos unos hijos tan maravillosos, tan poderosos, tan capaces, unas linduras, que a veces preferimos estar encerrados en nosotros y dejarlos a ellos que crezcan como animalitos, así como dejan a los conejos, a las gallinas en los corrales. Ahí come, ahí está el maíz palomero, en lugar de entender que si estoy trabajando en mi hogar o no estoy trabajando en mi hogar. Como iglesia, como iglesia del Señor, ¿señalamos todo el tiempo los problemas o reclamamos con oración buscando la dirección de Dios? Ay Señor, este pastor, ¿para qué lo trajiste a esta iglesia? Ayúdalo, Señor, de verdad ayúdalo, te necesita, ¿verdad que sí? Eso es lo que tenemos que hacer, orar al Señor. Así que hoy vamos a hacer una oración. Antes de leerte las tres frases de aplicación, fíjate cómo termina Habacuc en lo que sería el versículo 17, y le dice de la siguiente forma: Señor, es 3:17, Señor, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así, Señor, yo me regocijaré, yo me alegraré en el Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Wow, wow, wow. Qué tremendo, hermano. Cambiemos nuestra oración, cambiemos nuestra queja y hagamos que Dios produzca fruto en nosotros. Cuando solo nos quejamos, nos paralizamos y nos alejamos cada vez más de la fe. Por eso cada vez más hay cristianos dentro del gremio cristiano evangélico que de verdad que ni cristianos son. A esos los deberíamos de mandar de regreso al mundial. Órale ya, llégale. El Señor así le hizo con muchos que no querían nada. Los entregó, dice, ¿no quieres caminar? ¿No quieres transformarte? ¿Quieres seguir en tus delitos y pecados? Órale, pues te entrego a mente reprobada. Sigue en tu mal. ¿O no dice la palabra que el que quiera ser santo, santifíquese más? Y el que quiera ser limpio, y el que quiera ser sucio, ensúciese más. Así que, hermanos, un reclamo de fe transforma la angustia en oración y abre espacio para escuchar la voz de Dios. Esta parte es lo que se le llama la sensibilidad. No es cierto que Dios habla, es decir, Dios sí habla, pero no es cierto en muchas veces o en muchas ocasiones cuando decimos, es que Dios me habló. Dios puede hablar, claro que sí, Él es capaz de hacerlo. Pero cuando hay una sensibilidad en el Señor, en una relación, sí podemos entender lo que Dios está hablando con nosotros. Porque, por ejemplo, ahorita hace unos segundos acabo de leer una escritura. ¿Sabes qué es esto? Es la Biblia y se dice que es la voz
de Dios escrita. Así que cuando la leemos, Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Cuando estamos aquí en familia, como ya iba a decir en familia con Chabelo, pero no da. Cuando estamos aquí en familia con Cristo, Dios nos habla también. Cuando estamos en medio de la adoración, Dios nos está hablando también. Así que a Habacuc se le dio una visión y a Habacuc se le enseñó que reclamar en fe es transformar nuestra conciencia y transformar nuestro espíritu para saber y aprender a escuchar la voz de Dios. En lugar de decir, nada cambia, podemos elegir decir, Señor, muéstrame tu plan en todo esto. Y cuando hacemos que esto pase, entonces la vida empieza a cambiar. Y no necesitamos, hermanos, hacer grandes ayunos de oración. No necesitamos hacer grandes temas de oración. No necesitamos hacer muchas cosas, entre comillas, espirituales. No lo necesitamos hacer porque hay una relación constante con Dios. Y Dios se está comunicando contigo. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pensar, esta semana, ¿cómo me dirigí a Dios? Vamos a pensar, ¿esta semana le reclamé o esta semana me quejé? Ahora, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero seguirme quejando y quedarme congelado sin ninguna respuesta? ¿O quiero doblar mis rodillas y reclamar en fe con propósito? Señor, gracias por este mensaje. Esta mañana elegimos, Señor, no quejarnos. Elegimos, Señor, escuchar tu voz. Elegimos entender tu plan. Elegimos entender tu propósito. Gracias en esta mañana porque tu palabra ha sido tan clara que ha transformado la forma de pensar, que ha transformado mi vida y que ha transformado las cosas que están pasando conmigo. Muchísimas gracias.